va a actuar sobre un centro de expresión. Porque quiere decir que cuando se diseñe, yo tengo que, para que la compuerta no se abra, tengo que poner aquí una fuerza contraria, para que la compuerta no se abra. Entonces, ¿qué fuerza F' debo colocar acá, a fin de que esta compuerta no se abre y vaya a inundar? Pues vamos a hacer todos esos cálculos. Por eso es necesario precisar exactamente dónde está el centro de presión. Y vayan estudiando también lo que es momento, ¿no? Vayan estudiando lo que pues, es un momento. Acuérdense que el trabajo es fuerza por distancia. El trabajo es una fuerza por una distancia, es el trabajo. Y la distancia tiene que ser paralela, o perdón, en el mismo sentido de la fuerza. Eso se llama trabajo. Pero momento, ¿qué cosa? El momento viene a ser, acá tenemos una fuerza y tenemos sobre un brazo de palanca. Esta fuerza, multiplicado por este brazo de palanca, se llama momento. Entonces vayan estudiando, también recordando qué cosas son momentos. ¿Sí?